tardes, vamos a ver el método de novelas de Feyenoord, pero primero vamos a ver qué es un talud, para recordar así muy rápidamente, déjense los dibujo. El talud, así de forma técnica, es la diferencia que existe entre el grosor superior, que sería este, y el grosor inferior, la cual está generando una pendiente, lo cual esto permite que el muro pueda soportar la presión que toda esta tierra ejerce sobre esta pendiente. Bueno, antes de pasar a ver lo de Feyenoord, voy a profundizar un poquito en por qué ocurren las fallas en los taludes. Así que vamos a ver las principales dos causas por las cuales están las fallas. La primera es por el deslizamiento originado por los cambios en las fuerzas gravitacionales a las que está sometido dicho talud. La segunda falla es por pérdida de resistencia del corte del suelo, en el cual existen presiones excesivas por la saturación de dicho material. Déjenles dibujo algunos de los casos, los cuales son los más comunes. Esta es la falla local y como aquí está en el dibujito que podemos ver, ocurre solamente en una zona localizada del talud. La otra que existe es también la falla base, la cual se origina desde acá, desde la base, y llega hasta la parte superior del talud, lo cual todo esto tiende a fallar. La otra es también la falla por traslación. Aquí en esta cual es donde el material que está saturado tiende a, como su nombre lo indica, a trasladarse, a moverse. Déjense los dibujo un poquito más. Del cual el material podríamos verlo de esta manera, que se mueve así. El material tiende a trasladarse. Bueno, les voy a explicar el método de Feyenoord. Este método es una técnica tradicional en la geotecnia para evaluar la estabilidad de los taludes, es decir, la resistencia de un terreno inclinado a deslizamientos. Déjenles dibujo el talud. Bueno, este método lo que hace es dividir la masa del suelo, miren, en una serie de dovelas o rebanadas verticales, como aquí se los voy a dibujar. Y luego consta en analizar el equilibrio de fuerzas de cada una de estas dovelas o rebanadas verticales. Factores que condicionan y afectan la estabilidad de un talud. Como primero tenemos la resistencia al corte del suelo. El suelo por sí mismo como propia capacidad debe tener cierta resistencia al corte o cizallamiento. Cuando esta no es suficiente, por ejemplo que hay mucha arcilla o arena, se debe de intervenir el talud, ya sea de forma activa o pasiva, ya mediante técnicas, como ya hemos visto. La segunda es altura e inclinación del talud. Es muy importante siempre desde el diseño del proyecto y de saber las alturas y las inclinaciones del talud, simplemente por las normas. La altura no debe de rebasar cierto, dependiendo de la inclinación del talud, y igual viceversa. Y como tercer punto, y uno de los más importantes también, es el grado de saturación. Como les comento, un talud y el suelo del talud
está demasiado saturado, sabemos obviamente que tiende a deslizarse, a deslizamientos, como lo vimos aquí en la parte pasada, las fallas que hay. Bueno, buen día. Primero que todo, mi nombre es Sergio Marín. A mí me tocó explicar la estabilidad de taludes por el método de dovelas de Fénix. Lo primero que se debe hacer es identificar en nuestro esquema, en nuestro problema, la altura, que en este caso son 10 metros, el largo, en este caso 18. Aquí tenemos el plano inclinado, que nos permite sacar el ángulo beta, que es de 30. Y también, pues, las resistencias, las especificaciones del suelo, en el cual tiene NAV, como vemos, por lo cual va a llevar dos pasos específicos, uno saturado y otro seco. También es necesario encontrar el centro del talud y el radio, que es 18. Y bueno, ahora que conocemos los conceptos o las partes de nuestro esquema, lo siguiente es analizar la metodología de Fénix, el cual se utiliza para un análisis de estabilidad para una falla circular rotacional, utilizando la siguiente tabla como ejemplo. En esta se calcula la B, que es la base de las dovelas. En este caso, en el ejemplo más adelante, les explicaremos por qué utilizamos la misma medida en cada una de ellas. También delta L, que se mide en metros, el C, el ángulo, el peso W, el momento resistente y el momento actuante. Todo esto nos servirá para sacar el factor seguridad más adelante. Bueno, el siguiente paso para este método de dovelas es calcular el método de dovelas, que en este caso lo primero que se debe hacer es trazar una línea desde el centro hasta abajo, y después de esto se tienen que poner qué va a ser positivo y qué va a ser negativo. El negativo se pone a la izquierda y el positivo a la derecha. Lo siguiente es medir el total de la base y dividirlo entre el número de dovelas que necesitamos. Entre mayor número de dovelas, el factor seguridad va a ser más detallado. En este caso, para facilitar los ejercicios y que se comprenda un poco mejor, vamos a dividirlo en 6 dovelas. Y luego el siguiente es medir las dovelas cada una y sacar B, que es la base. En este caso utilizaremos 4.35. B sería igual a 4.35 para facilitar los cálculos. Bueno, el siguiente paso para calcular este método es calcular W. Para esto se necesita calcular el centroide de cada dovela. De W, del centro, marcaremos una distancia hasta el centro de la falla. Esta distancia la marcaremos como R, lleva el nombre R. De ahí marcaremos desde W hasta arriba, hasta toparse con el centro. Primero, antes debemos marcar esta línea y se marca la línea. Para esto nos da la distancia entre R y la línea de W, nos da la distancia A, que esta se utiliza para sacar el ángulo alfa más adelante. En este caso, para sacar el ángulo alfa, nos va a dar que 1 y 2 son negativos y las dovelas 3 a 6 van a ser positivas, lo cual significa que de 3 a 6 ayudará a desestabilizar el talud y de 1 a 2 ayudará a contrarrestar esta desestabilización. También la distancia A son los brazos de cada fuerza. Y bueno, el siguiente paso para esto, que ya que tenemos el brazo A, es medirlo y apuntarlos todos en una tabla. Y para obtener el ángulo alfa, el cual utilizaremos la forma seno menos 1 de A entre R, que el R es el radio, que es de 18 metros. Y pues para eso, aplicando la fórmula, obtenemos el ángulo alfa de cada dovela. Y bueno, ya que obtuvimos el ángulo alfa con la fórmula pasada, el siguiente es obtener delta L. Para obtener delta L utilizaremos la fórmula delta L es igual a base entre coseno de alfa. Y utilizándola ya nos da que en la dovela 1 es igual a 4.67 y en todas se saca el resultado que es en metros. Y ese sería otro dato de la tabla. Y bueno, el siguiente paso para el método es el paso 5, en el cual tenemos que sacar el peso W de las dovelas. Para eso lo primero que debemos hacer es identificar nuestro talud, el NAV, que en este caso sí cuenta con NAV, y esto dividirlo, nuestro método, nuestro talud, en dos, el cual se dividiría entre el área húmeda, que es AH, y entre el área saturada, que es la que está bajo el NAV. Aquí lo marqué con rojo y azul.
de todas las dovelas. Se tiene que hacer eso con todas las dovelas. Lo siguiente es calcular W mediante la fórmula AH por por peso específico de H más área saturada por el peso saturado, por el peso específico saturado. Esto nos ayudará a sacar W. Para que se entienda un poco mejor lo que acabo de explicar, aquí tenemos una foto en donde podemos ver ya después de obtener las áreas húmedas y las áreas saturadas de las dovelas, cómo se obtiene W. Aquí podemos ver en la parte de abajo la fórmula. Como les digo, es W es igual a área húmeda entre gama húmeda por gama húmedo más área saturada por gama saturada. Y utilizando esta fórmula obtenemos W fácilmente. El siguiente paso para el método es el paso número 6, el cual es calcular la presión de poros U, que es otro coeficiente que vamos a necesitar para la tabla. En este lo primero que debemos hacer es sacar HWI y HWD de cada dovela para poder así sacar HW promedio. Esta es una fórmula muy fácil, solo se suman y se dividen entre 2. El HW promedio lo vamos a utilizar para sacar U, ya que se multiplica por el peso específico del agua, el cual utilizaremos 9.81 kilonewtons por metro. Aquí en esta tabla tenemos más a detalle cada una de las HWI y HWD de cada una de las dovelas, la cual sacando su promedio y multiplicándolas por el peso específico nos da los resultados de U, que son la presión de los poros. Aquí las podemos ver. Bueno, y para esta parte ya del método, ya después de todo lo que hemos calculado, nuestra tabla se debe ver más o menos así. Ya está completa en su mayoría, solo nos falta sacar el momento resistente y el momento actuante. Para eso utilizamos esta formulita, la cual para el momento resistente sería C' por delta L más W por coseno de alfa más U por delta L por coseno al cuadrado de alfa por tangente del ángulo. Y para M, momento actuante, sería W por el seno de alfa. Y para esto utilizaremos, en el ejemplo que les voy a dar, sería con la primera dovela, con la dovela número 1. Y ya de ahí va a ser un ejemplo para las siguientes, que se calcularían de la siguiente manera con sus respectivos datos. Bueno, como les decía, aquí vamos a hacer un ejemplo con la dovela número 1. Vamos a sustituir la fórmula. En este caso, 6 kilonewtons por metro cuadrado sería C', 4.67 sería delta L, más W por el coseno de alfa, que en este caso es 21.25, menos U por delta L por el coseno al cuadrado de alfa por tangente del ángulo, que en este caso es 24. Esto nos da como resultado 112.50 kilonewtons metro, que es en la unidad en la que los trabajaremos. Y para M, la fórmula es más sencilla, sería solo el peso sería 218.35 kilonewtons metro por el seno de alfa, que sería 21.25. Y esto nos daría como resultado menos 79.14 kilonewtons metro. Y eso ya solo se sustituiría en la fórmula, lo cual nos va a dar... Bueno, esto se tendría que hacer con todas las dovelas para sacar la sumatoria, que la utilizaremos más adelante. Una vez que ya obtenemos el momento resistente y el momento actuante de todas las dovelas, lo que se hace es sacar la sumatoria de cada una de ellas. En el caso de MR dio 1304.50 y en el caso de los momentos actuantes, M es igual a 980.33. Esto ya es la última parte que vamos a hacer para el método. Solo falta sacar el factor seguridad, que es solo la división de las sumatorias de MR entre M. En este caso da 1.33. Eso sería nuestro resultado final. Como pueden ver, es un ejemplo muy tedioso, eso sí, pero es un poco sencillo y fácil de entender. Solo que tiene que llevar su procedimiento muy correcto, si no todo va a estar mal desde un principio.